Uno de sus integrantes, el abogado Gerardo Valdés, está en la línea telefónica porque esta asociación pretende llevar a cabo un juicio político en contra de Vega Pámanes. Abogado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Cuéntenos, por favor, cómo se organizan y qué en concreto, qué exactamente van a realizar en contra del señor Vega Pámanes. Bueno, mire, la asociación surgió el año pasado a partir de la crisis de inseguridad. Hubo la iniciativa de varios colegas de hacer algo. Se organizó en aquella fecha una marcha, en fin, se previó la posible elaboración de un amparo y a partir de allí coincidimos varios abogados y algunos otros profesionistas, no solo abogados, en estar pendientes de la garantía de los derechos humanos, particularmente en el área de la procuración y la impartición de justicia, promover el respeto de los derechos humanos en esas materias y, en todo caso, defender o promover lo que desde nuestra trinchera podemos hacer, ¿no? Y ahora que se presentó este evento, pues decidimos participar mediante la presentación de una denuncia de juicio político. Abogado Gerardo Valdés, le saluda Josefina Real y tenemos entendido que, así lo informamos el día de ayer, acudieron al Congreso del Estado para presentar este juicio. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuánto tendrían que esperar? Bueno, sí, efectivamente, el día de ayer se presentó en la Oficialía de Partes del Congreso. Lo que sigue es que tenemos que ratificarla quienes la firmamos en un plazo de 3 días hábiles. Lo estaremos haciendo el día de mañana. Y a partir de allí debe ser turnada a la Comisión de Responsabilidades del propio Congreso para que analice la denuncia y determine si hay elementos para incoar un procedimiento o si en su caso la considera para desecharla. En la denuncia que ustedes presentan se lee textualmente: lo anterior, es decir, la comparecencia de ustedes, por conductas que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho. ¿Nos podría dar más detalles, abogado, en torno a estos argumentos que los motivan a presentar esta querella? Correcto. Esos términos que usted menciona son los supuestos que justamente la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado contempla para la procedencia del juicio político, y consideramos que en este caso se actualizan en virtud de que la actuación del magistrado presidente del Supremo Tribunal frente a una autoridad policíaca del municipio de Guadalajara constituye, a nuestro juicio, una evidente, flagrante violación del principio de división de poderes que afecta a la debida actuación de la propia Policía Municipal, pero que también lesiona a la institución del Supremo Tribunal de Justicia, nada menos, que desde luego ve comprometida su actuación al intervenir en la actuación de otro poder de forma totalmente inadecuada y sobre todo ilegal. Abogado, ahorita es acusado, está en el supuesto, el titular del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes. Si se comprueba su responsabilidad de lo que se le acusa, la pregunta sería, ¿el juicio político sería el tamaño de la denuncia que ustedes están haciendo a lo que haría o lo que hizo el señor Vega Pámanes? Entiendo su pregunta, si no es mucho pensar en un juicio político por estos eventos. Así es, sí, exacto. Bueno, efectivamente, qué bueno que lo pregunta. Desde nuestro punto de vista, desde luego que la conducta que analiza en función del tiempo que toma su realización, la simple duración de la llamada, y el hecho de tratarse de una simple llamada telefónica pareciera por ese motivo una cosa peccata minuta, ¿no? Sobre todo con lo que sabemos que ocurre en el Poder Judicial del Estado y en otros de la República, en todos ellos, ¿no? Pero la gravedad de la conducta no deriva de su brevedad o de su aparente simpleza, sino de su contenido y de, sobre todo, el autor de la conducta, ¿no? O sea, que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de un Estado de la República se comunique con el jefe de la policía del municipio para abogar, gestionar o como se le quiera decir, en cualquier sentido a favor de un par de personas y para hacerle el favor a quien dice que es un amigo, pues es algo absolutamente inadecuado, que, como dije anteriormente, violenta la división de poderes, que no es un tema doctrinal o conceptual, sino que es algo que reconoce la Constitución como algo fundamental para el funcionamiento adecuado de la impartición y la procuración de justicia particularmente. Por lo tanto, más allá de si dure poco la llamada y sea solo una llamada telefónica, es mucho más que eso.
es la actuación de la cabeza del órgano de impartición de justicia en nuestro Estado, realizando una conducta absolutamente inapropiada para su investidura y que lesiona, como digo, al propio tribunal y desde luego interfiere en la actuación de la policía, que de por sí tenemos grandísimas deficiencias en materia de la persecución del delito y de la garantía de seguridad pública para las personas, como para que además desde el Estado y desde quien debe de tutelar la impartición de justicia se cometa un atropello como este, ¿no? Además de este acontecimiento al cual ya nos hemos referido, abogado, la Asociación Abogando por Jalisco, ¿qué evaluación en términos generales hace de la actuación de Luis Carlos Vega Pámanes al frente del Supremo Tribunal de Justicia? Mire, sobre eso, y le debo ser muy honesto, no tendría una postura sobre el resto de su actuación. Nos hemos limitado a plantear la denuncia por este evento. La asociación es una organización de reciente creación. Estamos organizándonos para realizar un esfuerzo permanente, funcionar a través de nuestros órganos, en fin. Hasta ahora estamos en una fase de formación, digamos, de modo que no podría darle un comentario sobre su actuación en general. Lo que sí le puedo decir es que el tribunal que él preside pues dista mucho de lo que los jaliscienses se merecen, y que al ver este tipo de conductas podemos entender a qué se deben muchas de las deficiencias del Poder Judicial en el Estado. Abogado, platicando con otros abogados, han señalado pues la enorme corrupción que impera en el sistema judicial. Usted hace unos momentitos, hace como unos 5 minutos, expresó lo siguiente: sabemos lo que ocurre en el Poder Judicial. ¿Qué es lo que ocurre, abogado? Bueno, ocurre lo que ocurre, y no es que porque ocurre en otros lados sea de menor relevancia, pero ocurre lo que ocurre en todos los tribunales en el país, sobre todo los de rango local, los de competencia estatal, en donde hay una serie de prácticas absolutamente inadecuadas, en donde sabemos que hay corrupción, más en unos tribunales que en otros. Evidentemente hay muchos jueces que son honestos y muchos funcionarios judiciales son honestos, pero hay muchos otros que desde luego no lo son. En el caso nuestro, en Jalisco, es evidente la gravísima crisis de corrupción que hay en el Tribunal Administrativo del Estado. Quizás, sin duda, es el peor en el Estado y uno de los peores del país. En los juzgados civiles, penales, familiares, mercantiles, desde luego, como digo, hay algunos jueces y muchos funcionarios honestos, y los hay muchos otros que no lo son. Desafortunadamente, y por eso también la razón de organizarnos en esta asociación, es muy difícil que un abogado por sí solo haga una denuncia y la puede llevar a término. Se requiere que nos unamos a aquellos que coincidimos en que no es la forma de ejercer la profesión, y que los juicios deben ganarse a partir del conocimiento y del esfuerzo, y no de dádivas y relaciones inconfesables, ¿no? Están ahí. Esto sin duda para mí es la punta del iceberg, es solo un hecho grave, pero que sin duda no debe ni ser cercano a todo lo que ocurre en el Poder Judicial. Abogado, ¿hasta dónde pretenden llegar? Y se lo pregunto porque no sería quizá la primera vez que los juicios políticos al interior del Congreso del Estado pues se negociaran como cartitas, si me permite la expresión. ¿Hasta dónde pretenden llegar ustedes en este caso? Mire, nosotros estaremos firmes en lo que a nosotros nos corresponde, que es la presentación de la denuncia y aportar las pruebas de las que nosotros podemos disponer, que desde luego son limitadas, aunque consideramos que con las que se han presentado se acredita sin lugar a dudas el hecho que justificaría que se le sancione políticamente al magistrado. Le corresponde primero a la Comisión de Responsabilidades del Congreso determinar si hay lugar a iniciar el procedimiento, y después a la Asamblea del Congreso, al Pleno del Congreso, determinar si sancionan al magistrado presidente. Allí ya nosotros no tenemos la posibilidad de intervenir. Por lo tanto, nosotros hacemos nuestra parte y confiamos en que los diputados hagan la suya, que será determinar si sancionan o no al magistrado. Bien. Abogado, se nos agotó el tiempo. Ojalá nos dé pues más espacio en su agenda para en otra ocasión, porque quedaron muchas preguntas en el tintero. Por ejemplo, si procede el juicio político, pues la sanción sería únicamente, precisamente política. ¿Dónde quedaría, por ejemplo, la sanción penal? Pero bueno, eso sería en otra ocasión, si usted no lo permite.
Con mucho gusto, cuando ustedes gusten. Saludos, abogado, gracias. Igualmente, pero... Gerardo Valdés, uno de los abogados que interpuso este juicio político en contra de Luis Carlos Vega Pámanes, titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. 15 despachos se unieron para poner esta denuncia, este juicio, y también alumnos de 6 universidades. Su opinión cuenta y cuenta muy bien. Regresamos.